Tras largo tiempo de no grabar, vamos a comenzar a grabar la segunda parte de este maravilloso y genial programa de YouTube. Esta vez, hablando sobre cosas. Just got home from Illinois, locked the front door, oh boy. Got to sit down, take a rest on the porch. Imagination sets in, early soon I'm singing. Looking out my back door. El 15M, el 23F, el 11S, yo qué sé ya qué más. ¿Sobre qué hablamos? Homosexualidad. Me gustan las naranjas. Los griegos. Bjejinka. Ingsok. Que te pozopili, aunque no tenga ñ. De los peces. De las naranjas. Todos esclavos. Podemos hablar de muchas cosas. De miles. Aristocracia. Bonita palabra. Aristocracia. Es algo que está aquí. En las mentes de las gentes. Son los que mandan. En dándole igual su propia persona, ataca a los otros personas de forma sutil y malvada. Mira, es meterme delante de una cámara y ya no sé lo que decir. Porque además yo estoy pensando, mira, y si pasa alguien por detrás y dice, ¡ay, qué está diciendo! Por favor, la aristocracia se nos va la aristocracia. Se nos va la aristocracia. ¿Quiénes mandan en la sociedad? ¿Manda Mariano Rajoy? No, señor. Mariano Rajoy es un pelele. No tiene coeficiente intelectual para mandar. Está siendo manipulado. La gente que culpa a Mariano Rajoy no sabe lo que dice. Mariano Rajoy es un pobre imbécil que le ha tocado estar ahí porque era el perfecto gilipuertas. Que dices, ¡buah! A este tío lo vamos a manejar, pero súper guay. ¿Quiénes lo manejan? Pues ese vete tú a saber. Los poderes ocultos del universo. Las empresas, las grandes empresas, las sociedades supraestatales, las altas esferas de las sociedades supraestatales son los que gobiernan actualmente. La gente lo sabe, pero no quiere darse cuenta. Eso es doble pensar. ¿Ves? Cuando piensas es cuando te corta. No quieres darte cuenta, pero es así. El dinero, porque el dinero no es una persona, o sí lo es, perpetúa los status quo actuales, como siempre ha pasado, porque vamos, esto es una batalla. El vodka, digo el dinero, controla a la gente, que es controlada a su vez por el dinero. El concepto de dinero destruye la humanidad. Domina la humanidad. Ese objeto creado por los seres humanos domina a los seres humanos siendo, independientemente de si uno es un pobre proletario, de si es el duque de las de Dios o de si es quien sea. Todos dominados por el dinero. Y puesto que esto es así, vamos a continuar. Sócrates era un tío muy listo de Dios. Tan listo era que dijo, la escritura es inútil. Yo no voy a escribir. Se viene para acá el perraco del Platón. No quiere uno darse cuenta. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo. Es mucho más cómodo vivir en la ignorancia. La sociedad está dominada, como todo el mundo sabe, pero a todo el mundo le da igual, por las sociedades supraestatales, por las grandes empresas, por Amancio, por Carrefour, por Nestlé. ¿Cuál es el propósito de ellos? Conseguir más dinero. Ya velado, ya desvelado. Ha pasado distintamente en los antiguos imperios. La caída de los antiguos imperios se ha debido al dinero, a la codicia del dinero. Todo el mundo lo sabe, pero nadie hace nada. Mientras, en no notándose, pues todo bien. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que el dinero nos domine? Yo te doy una cosa, tú me das otra cosa, y así todos tenemos las mismas cosas. Es un sistema económico maravilloso. El barter, como cae, ¿qué pasa? Empezamos a meter ahí dineros, y los dineros, como se evalúan, se devalúan, y las de Dios, uno puede
tener, almacenar, poseer grandes cantidades de dinero, se va a la mierda la ley de Maat, y entonces, ¿qué pasa aquí? La cabeza se me hace gigante. El dinero corrompe a la gente. ¿Cuántas veces lo he dicho en lo poco que llevamos grabado? El dinero corrompe a la gente. Y una vez dicho esto, te puedes echar a dormir y no ha pasado nada. Y como no ha pasado nada, en no pasando nada, que de nuevo, no. Y la aristocracia no lo fue. Y esto será inmediatamente censurado en cuanto salga a los medios. Oh, no, por favor, no. ¿Por qué? Porque yo soy un pirao. Por favor, ¿quién va a hacer caso a un pirao? Todo va teniendo su sentido. Y ahora un breve descanso para la publicidad. Gasfruit, 100% puro zumo. ¡Qué gente tan de moda! ¡Qué gente tan al día! Esbeltés, la nueva ola. Esbeltés, queso de moda. ¡Qué gente tan esbelta! ¡Qué gente tan de moda! Queso ligero en porciones Esbeltés, el queso de moda. Helados Mico. Saborea lo bueno de la vida. Debería conseguir esa música para el programa. Buscando atrás, adelante y a los lados. A la causa del dinero. ¿A quién te encuentras? No se sabe. Porque esto ya va más antiguo que te cagas. Siendo cualquiera. Incluso un insospechado, ¿verdad? Alguien que tú pensabas que era tu amigo, tu colega. Puede ser que en su día el dinero fuese una buena idea. Para los egipcios no lo fue. Por ello, quien gobierna las sociedades supraestatales es el dinero. El propósito de las sociedades supraestatales es conseguir más dinero, enriquecerse, engordar, ensebarse, la masa, a costa de todos los demás. Porque como bien reza el capitalismo, esto es yo, no tú. Yo. Tú eres malo. Es yo. Tengo que tenerlo todo y tú, puesto que yo tengo que tenerlo todo, no tienes que tener nada. ¿Es simplemente mandar? No. Coges el hacha y queda esto. Tú puedes tener lo que quieras, pero tienes que rellenar no sé cuántos papeles que son cíclicos, como la casa de la locura de Asterix y Obelix. No es capitalista, es simplemente egomaníaco. Doble pensar. Esto obviamente es una locura. Porque al que no tiene nada, obviamente va a decir, ¿qué cojones te pasa a ti? Te doy 2 hostias y así ya todos en paz. Pero ¿qué pasa? Que esto no es así. Yeah. Mira, esto es todo muy sencillo. ¿Qué pasa? ¿Cuándo vamos a partir caras? No sé, 500 millones contra 1, quizás. Da igual. O sea, es totalmente irrelevante. ¿Cuántas veces se ha dicho esto en la historia? Y tengo que prostituirme, no me jodas. Ya hemos dicho 501 gaviota, unas 500.000 cosas. Enjoy while you can.
Pero pronto tendremos que cargarnos a alguien. Vamos a ver. Seamos conscientes de lo que ocurre. Yo hago algo. No lo sé. Estoy haciendo algo ahora. Ya repetimos el capítulo de Minecraft. El próximo capítulo pongo aquí al lado una botella de vodka. ¿Quién va a hacer caso de un pirado borracho? Nadie. Los niños borrachos no dicen más que mentiras.